Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Y hemos estado viendo desde el versículo 1 hacia adelante cómo Esteban de manera precisa estuvo él llevando a toda su audiencia, en este caso, una audiencia que no fue o no estuvo allí para aprender, sino una audiencia que estaba buscando razones para matar a Esteban. Y Esteban está ahora frente a ellos y Dios ha usado a este hombre, Esteban, porque lo que hace, vemos a Dios ahí en medio de todo esto. Porque de manera contundente y precisa, Esteban comienza a exponer y todo lo que ellos saben, Esteban les da en cortas oraciones para que ellos tengan en su mente y sea un recordatorio, y no solamente un recordatorio, refresque su memoria, sino que esto aún sirva el día del juicio para ellos, que aún escucharon esto por boca de su testigo fiel, Esteban. Y él resumía secciones grandes, lo hacía de manera tan precisa. Les llevó por toda la historia de Israel y les comenzaba a narrar Abraham, los patriarcas, cómo se introdujeron a Egipto, pero mientras él narraba la historia, él no desasoció la historia de Dios. Al contrario, tú vas a ver desde el inicio que es Dios, dice, el que llama a Abraham, y luego es Dios aún el que dice que ellos van a estar en Egipto, y es Dios el que llama a Moisés, es Dios el que prepara a Moisés, y es Dios que permite que Salomón le construya el templo a él. O sea, Esteban no está contando una historia más, una tradición más. Esteban está contando la historia de Dios. Y ellos se tienen que hacer cargo ahora de lo que están oyendo. Están oyendo la palabra de Dios. Nosotros acá nos tenemos que hacer cargo de lo que estamos oyendo. Estás oyendo la palabra de Dios. Y frente a esto, si no respondes de manera positiva y responde de manera negativa, también te haces cargo de todo eso. A mayor luz, mayor juicio. Estos hombres conocían bien lo que Esteban estaba hablando, pero Esteban fue contundente. Pero ahora estamos entrando al clímax. Estamos entrando en ese terreno tan doloroso. Estamos entrando a la cúspide de toda la historia de Esteban. Y estamos transitando por allí porque vamos a ver a este hombre en toda su magnitud, en un sentido, Dios usando la vida para hacer un gran contraste de sus enemigos. Y Esteban allí, antes de morir, las cosas que dice, las cosas que piensa, es impresionante. Y quiero ver contigo esta última parte de Esteban. Es necesario recordar un poquito de dónde estamos en este sentido de el libro de los Hechos. Hermanos, ¿qué es el libro de los Hechos? El libro de los Hechos, que ya hace muchos domingos venimos estudiando, el libro de los Hechos está para que Teófilo, a quien Lucas se dirige, pueda observar a Cristo obrando ahora a través de su iglesia y cómo ahora estos hombres y mujeres van a ser testigos fieles, portavoces del evangelio a un mundo perdido. Teófilo, quien va a leer todo el libro de los Hechos, ahora va a observar a Cristo obrando a través de su iglesia. Entonces, en esa narrativa de Esteban, de Lucas ahora, que nos cuenta de Esteban, introduce a este personaje para observar cómo un testigo fiel termina la carrera. Esteban no termina en su cama lleno de días. Esteban termina de una manera abrupta. Termina ejecutado por sus enemigos. Pero porque termina de esa manera, no es que no haya llevado gloria a Dios. Aún el hombre que terminando su tarea en una cama caliente,
apagando su vida allí, pero fue fiel al Señor, también lleva gloria a Dios. Esto o el otro, ambos debe ser un deseo. Señor, yo quiero entregar mi vida, no sé de qué manera. Bueno, acá Esteban termina de esta manera, el testigo fiel, y el libro de los Hechos nos expone eso, a testigos fieles. Pedro, Juan, comenzaron a ser esos hombres fieles a la palabra, fieles al evangelio, en medio de la oposición. Y luego se nos muestra Esteban. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque tú y yo también somos esos testigos. Pero se demanda que seamos fieles. Testigos fieles. No sé cuán leal somos. ¿Eres leal a tu Señor? ¿Eres leal? ¿Eres un testigo leal a tu Señor? ¿Estás dispuesto a hablar a personas que no te gustaría hablarles del evangelio? Aquellos que merecerían para tu juicio que sean destruidos, que sean sacados de tu lado. ¿Estás dispuesto a seguir hablando a un hijo muy desobediente? ¿Estás dispuesto a hablar a ese esposo que continuamente te hiere? ¿Estás dispuesto a hablar a esa esposa que también continuamente es difícil? ¿A tus vecinos? Bueno, Esteban es un modelo de un hombre que fue un testigo fiel. Y él no claudicó, él no dijo no lo voy a hacer. Él estuvo allí y terminó haciendo bien la tarea. Porque fue preciso usar el pasaje, los textos. Y esto es lo que debemos apreciar de la vida de Esteban. Jesús les había dicho a los discípulos, me seréis testigos. Y esa palabra testigos es mártir. En el griego es mártir. Y esa palabra mártir se usa en el Apocalipsis cuando se observa a los mártires que murieron en el tiempo de la tribulación. Esa misma palabra, uno que entrega su vida, un testigo ocular que no calla, habla, lo dice. Eso es Esteban, un mártir. Y nosotros debemos tener esto en mente. No solo la idea de ser testigo, sino de esta idea, de esta palabra, estar dispuesto a ser un mártir por el nombre de Cristo. Hay razones más, bueno, esto sería la mejor razón de cómo apagar nuestra vida, de cómo se apaga, de cómo se debe apagar nuestra vida por el nombre de Cristo. Y acá está Esteban, este hombre. Y también pensaba esto, hermanos, antes de ponernos a verlo, el texto. Jesús había dicho a sus discípulos esto. Les había dicho, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice, yo los mando en medio de lobos. Bueno, acá está este cuadro. Esteban está en medio de lobos. Son unas fieras, quieren devorar. Ahí está Esteban. Y dice, sé sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Y Esteban fue eso acá. Esteban fue sencillo como paloma, porque vas a ver el semblante de que era, dice, semejante a un ángel. Sencillo como paloma, pero astuto, que usó ese momento para estar frente a sus enemigos y exponerle la palabra, exponerle la escritura. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando hay una tensión en nuestra vida frente a otro? En vez de usar ese momento donde alguien nos está hiriendo, usar ese momento para abrir la escritura y explicarle la escritura con humildad, con amor, pero con contundencia, lo que hacemos es lo contrario, peleamos también. Esteban acá no está peleando, no es una guerra de filosofía, es un hombre que está siendo astuto para hablar la escritura. En un momento de dificultad, Esteban está así. Jesús les dijo, y seguía diciendo, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús esto lo dijo muchos años atrás, algunos años atrás a los discípulos, no muchos, algunos años atrás a sus discípulos. En medio de su ministerio les dijo esto a ellos, y Esteban no estaba en medio de los discípulos. Pero los discípulos seguramente le dijeron esto, y esto se está cumpliendo, ahora está él frente al concilio.
Y frente al concilio, él va a ser entregado frente a sus enemigos para ser ejecutado. Y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, dice Jesús. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Pero ¿somos aborrecidos por causa del nombre de Cristo? ¿Qué es ser aborrecido por causa del nombre de Cristo? Acá está Esteban. Un hombre leal a la palabra, un hombre que vivió la palabra y es aborrecido. Que nos aborrezcan por hacer lo bueno y que no nos aborrezcan por hacer lo malo. Que se enojen porque vivimos la vida piadosa. Porque eso les refleja dónde están parados. Bueno, hermanos, vamos a ver entonces este último punto. Y hemos visto hasta acá, primero Esteban fue un instrumento para mostrar el poder de Dios. Eso fue lo que hemos visto hace muchas semanas atrás. También hemos visto las artimañas de los adversarios. Luego hemos visto el rostro de Esteban, un contraste de sus adversarios. Y hace algunas semanas también atrás vimos la proclamación categórica de las Escrituras. Y ahí nos hemos parado mucho tiempo también explicando. Y hoy vamos a ver 2 puntos, si Dios lo permite. Y vamos a ver esto. Contundencia al proclamar, al denunciar sus pecados. Sería el quinto punto, sería, Esteban mostró valentía y fue contundente al denunciar los pecados de sus enemigos. Mostró valentía y fue contundente al denunciar los pecados de sus enemigos. Ese es el quinto punto. ¿El quinto punto de qué? ¿Preguntas? Bueno, el tema general es Esteban, el primer mártir de entre los hermanos. Ese era el tema general y hemos estado viendo hace varios domingos ya y estamos en el quinto punto. Y este quinto punto, Esteban mostró valentía y fue contundente al denunciar los pecados de sus enemigos. Vamos a leer desde el versículo 51 hasta el versículo 60 de Hechos 7. Y antes del 51 que podamos leer, Esteban terminó de contarles toda la historia, les habló de toda la narrativa y ahora, es más, de explicar quién es Moisés, qué es el templo, ahora les dice esto: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto da como para predicar 2 veces, hermanos, en dividirlo en 2. Y vamos a ver, me gustaría ver hoy todo esto para seguir avanzando sobre Hechos. Entonces, el primer punto es: mostró valentía. Esteban mostró valentía y fue contundente al denunciar los pecados de sus enemigos. Versículo 51. Y cuando uno encara desde el 51, pareciera que podemos perder de vista a quién se está dirigiendo. Tenemos que pensar, ¿quiénes están escuchando esta exposición de Esteban y quiénes ahora van a escuchar esta denuncia que Esteban hace? Fíjate esta dinámica. La dinámica es así: los libertos, los de Cirene, los de Alejandría, de Cilicia y Asia, o sea,
personas que pertenecían a alguna sinagoga de estos lugares no pueden contra la sabiduría de Esteban. Esto está en Hechos 6:9. ¿Quiénes más? Ellos van a llevar a Esteban frente al concilio, y en el concilio está el sumo sacerdote. No solamente sumo sacerdote, está 70 ancianos, están los alguaciles del templo, están los testigos que tienen que en un sentido aprobar lo que está pasando, y está un hombre llamado Saulo. Impresionante todo este cuadro, esta escena. Estos que están en medio de Esteban ahora son los que se van a oponer a él. Y versículo 51, fíjate, dice, y comienza diciéndoles: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Lo primero que Esteban tiene que hacer, o hace, no es que tiene, hace esto, es decirles: duro de cerviz. Esto debió enojarlos mucho, muchísimo, porque el que oigan que alguien les diga duro de cerviz es fuerte. Para nosotros quizá no lo captamos del todo, pero para ellos sí. Porque piensa esto, ellos son los maestros, los rabinos, ellos son los predicadores de ese momento, ellos son los grandes personas influenciables que tienen no solamente el poder en cuanto al gobierno religioso, sino gobierno civil del judaísmo. Que alguien venga y les diga duros de cerviz. Ahora, tampoco no entenderíamos mucho si es que no vemos esta parte. Esta palabra duros de cerviz, ellos les está recordando algo. Les está recordando al Antiguo Testamento. Porque Esteban lo que ha hecho hasta ahora es contarles la historia del Antiguo Testamento, pero ahora al decirles duros de cerviz, les trae a la memoria que muchas veces Dios trató a su pueblo duros de cerviz. Esteban está tomando una postura de un profeta del Antiguo Testamento y ahora de manera valiente les dice duros de cerviz. Es más, Dios trató a su pueblo cuando lo sacó de Egipto de esta manera. Ellos son un pueblo de duro de cerviz. Pero ¿qué es esta palabra duro de cerviz? El significado sería testaduros. Pero ahí la palabra testaduros todavía no comprendemos del todo. Otra palabra sería tercos. Cuando le dicen terco, eres terco. Pero hay una palabra más puntual y quizá precisa. Porque tercos todavía lo tomamos como algo ligero. Pero esta palabra sería más fuerte, ¿no? Rebeldes. Eso sería duro de cerviz. Ustedes son rebeldes. Pero ahí la idea de cerviz es la idea, son rebeldes de mente. Son rebeldes de corazón. Duros de cerviz. Ellos escucharon, bueno, ellos supieron que Jehová los trató así, pero no a ellos. En Éxodo 32:9 dice, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de duro de cerviz. Un pueblo rebelde de mente, rebelde de corazón, rebelde de cabeza sería, rebelde de cerviz, duro de cerviz. Así es este pueblo. Y hay muchos pasajes que te hablan esta idea de duro de cerviz. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 17, del 13 al 14, ahí se va a decir la razón por qué el reino del norte fue destruido y por qué ahora Judá va a tener que ser expectante al juicio de Dios a través de los babilonios. Y ahí les va a decir esto: Jehová amonestó entonces a Israel, dice, y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo:
Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová. Hermanos, estoy citando el Segunda de Reyes. Si tú me dices, estamos en Hechos, y volvamos a este punto. Ellos están sabiendo lo que está diciendo Esteban, por eso se enojan, por eso se airan. Esteban está usando un concepto que Jehová dijo a su pueblo muchas veces. Y les dijo, ellos sois un pueblo de duro de cerviz. Y por causa de ser duro de cerviz, ahora pasa cientos de años, algunos años, y cientos de años, y luego están en este tiempo de los reyes. Y ahora, después que fue eliminado el reino del norte, el profeta va a recordar a estos hombres, vuestros padres fueron duros de cerviz. Ahora piensa esto. Esteban está usando la misma postura que Jehová le dijo al pueblo. Es una denuncia. Entonces está esta dinámica. El que fue llevado a ser denunciado está terminando denunciando. Esteban fue tomado para ser denunciado y muerto. Pero allí Esteban toma la escritura, expone la escritura y les denuncia a ellos. Y terminan ellos viendo dónde están parados. Este pueblo es duro de cerviz. Te cuento algo más. En el libro de Nehemías, después que ya pasó la destrucción del reino del sur y ahora ellos regresaron a Jerusalén, ahora el el escriba Esdras les va a recordar a ellos de los padres. Entonces tienes que ver así, lo que te estoy tratando de armar, esto, es así. Esteban está acá y Esteban les está diciendo a sus enemigos del concilio, duros de cerviz. Esto para ellos es un recordatorio que un día Dios, cuando los sacó de Egipto, a Moisés le dijo, este pueblo es duro de cerviz. Pasa algunos años, ahora alguien les recuerda en medio de los reyes, cuando fueron destruidos parte del pueblo, ellos son duros de cerviz. Pasa otro tiempo, ahora cuando están en Jerusalén, Esdras ahora les va a decir, nuestros padres, nuestros antepasados fueron duros de cerviz. Todo esto tienen ellos en su mente. Por eso se enojan. Nehemías 9 del 16 al 17 dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz. Y acá está una palabra que nos ayuda a aclarar por qué una persona se pone rebelde. ¿Por qué una persona no quiere ver el evangelio? ¿Por qué una persona aborrece el evangelio? Y es por su soberbia. Su soberbia hace que vea el evangelio de lejos porque él no estaría dispuesto a humillarse delante de eso. Y acá, cientos de años antes de hablar del evangelio específicamente, Esdras le dice, ese pueblo es rebelde, son orgullosos, son así, duros de cerviz. Es más, Isaías también lo mencionó. Por cuanto conozco que eres duro y vara de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Pero ¿sabes lo que me llamó más la atención entre todo lo que iba viendo, esta idea de duro de cerviz? Es cuando Jeremías va a decir al pueblo esta misma idea. Pero ¿quién es Jeremías? Jeremías como un Esteban acá, pero no tiene sino en un sentido que Jeremías no es tipo de Esteban, nada por eso estoy diciendo, solamente estoy viendo el modelo de ese Jeremías y luego quiero pensar en Esteban. Y tú dices, ¿quién es Jeremías, hermano? Estamos hablando de Esteban, ahora me pones a Jeremías. Bueno, Jeremías fue un profeta que se levantó cuando ya el reino del norte fue destruido y ya están próximos a ser destruidos el reino del sur, Jerusalén, por los babilonios. Y Jeremías va a ser levantado o va a ser llamado por Dios para que declare y denuncie los pecados de su pueblo. En la predicación de Jeremías ninguno se convierte, pero en su predicación les va a decir a ellos esto. Jeremías 17:23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír,
ni recibir corrección. Jeremías les dice, ¿sabes cómo actuó nuestros padres? Nuestros padres actuaron así. Así vosotros sois, duros de cerviz, rebeldes, soberbios. Y hay un proverbio que dice 29:1, proverbio 29:1, dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, si ves esta idea de duro de cerviz, cómo se dio en el Antiguo Testamento, ellos lo entienden, por eso se enojan. Y un proverbio señala lo siguiente: el hombre que reprendido endurece su cerviz. Esteban eso hizo, comenzó a reprenderlos a través de la exposición, pero endurecen su cerviz. Se enojaron. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Para estos líderes no hubo más remedio que solamente esperar el juicio. Pero ya vimos el Antiguo Testamento. Ellos están en el otro lado, ¿no? Están después que Jesús vino. ¿Sabe qué dijo Jesús con sus enemigos? En Marcos 3:5 dice, entonces mirando alrededor con enojo e entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada. Te quiero explicar esto. Jesús está en el día de reposo y los fariseos se acercan. ¿Quiénes son los fariseos? Los líderes con quienes Esteban está dialogando y ellos están enojados. Le dicen, ¿se puede hacer esto, un favor en este día? Y Jesús los ve y les dice, entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús ve a este pueblo, a esos líderes, con corazones duros. Esta es la idea de duros de cerviz, por la dureza de su corazón. Entonces, permíteme señalar las cosas que pensaba de ellos. Y luego quiero pensar en nosotros, ¿ok? Fíjense, estos líderes tenían el corazón hinchados de orgullo, por lo cual eran incapaces de observar sus propios pecados. Presumidos, arrogantes, rehusaron creer en el Mesías, estaban hundidos en sus razonamientos, incapaces de ver la luz, amadores de deleites, siempre buscaron honra para sí, indolentes con los verdaderos necesitados, incapaces de ver la verdad, aunque lo tenían frente a ellos, cegados por su amor, por su reputación, engreídos, empecinados a deleitarse en el pecado, tenían la vista corta, guía de ciegos, sus corazones llenos de veneno, listo para morder a los que se oponen. Son fieras, bestias, son como lobos listos para devorar, gobernados por sus pensamientos de odio, desesperados para conseguir lo que desean, no tienen control sobre sí mismos. La ira los mata, la ira los gobierna, sus corazones están llenos de espinas envenenadas, dispuestos a que otros gusten de sus venenos, muertos en vida. El amor a los títulos es para lo que ellos viven. No quieren ser enseñados, dispuestos para pararse en sus razonamientos. Aunque oyen y ven sus pecados, quieren quedar en las tinieblas, porque eso les complace, les fastidia la luz, quieren eliminarla. Así son estos hombres. Frente a estos está Esteban. Se aman, odian, viven en las tinieblas y no tienen deseo de que la luz les resplandezca. Qué manera de describir estos hombres. Ahora, ¿qué tan lejos están ellos de nosotros? ¿Acaso nuestro corazón no lucha con los pecados del orgullo? Bueno, gracias a Dios hemos sido libertados del cautiverio, de la esclavitud del pecado. Pero los que están perdidos están así. No quieren, no le resplandece la luz. Se deleitan en el pecado, planifican, maquinan, son guiados por sus pasiones. Así está el incrédulo, el pecador. Y así estábamos nosotros. Solo la gracia de Dios nos sacó de ese lugar. Solo su gracia. Duros de servir.
Y pensaba así, oh amigo, tú que estás escuchando, tú que oyes, ¿por qué sigues aferrado a las mentiras? A pesar que estás viendo la verdad y oyes la reprensión, ¿por qué no imitas con humildad a los que se ven en la bancarrota? Todos éramos incapaces. Nadie podía levantarse de esa banca. Estábamos en la miseria todos. Y esa misma gracia que le levantó a tu prójimo te puede levantar a ti. Solamente no te pares o no te aferres a tu orgullo. No seas duro de cerviz. Este pueblo, estos líderes, eran duros de cerviz. Así estaban. Y no solo eso, duros de cerviz, sino les dice, incircuncisos de corazón. O sea, para que ellos se enojen, están entendiendo todo. Incircuncisos de corazón, es lo mismo. Podríamos pasar por varios pasajes que en el Antiguo Testamento se usó esto. De esta misma manera, sus padres no cumplieron el pacto, ellos fueron rebeldes de corazón. Esta es una descripción del estado en el que están, desobedientes, desleales. Cuando pensaba en esto de incircuncisos de corazón, cuando Dios levanta al profeta Ezequiel, que está en el Antiguo Testamento, no en el tiempo de Esteban, en el Antiguo Testamento, y es más, Ezequiel está con los que salieron de Judá, de Jerusalén, cuando los babilonios vinieron, se lo llevaron cautivos, también se lo llevaron a Ezequiel. Y allá, en Babilonia, ahí en medio de los caldeos, junto a un río, ahí va a haber una pequeña colonia de judíos. Y ahí es donde Ezequiel se levanta. Dios lo llama a Ezequiel, pero para que profetice a su pueblo que está ahí en cautiverio. Y a ellos les va a decir, vuestros padres fueron así, incircuncisos de corazón. Es más, les va a poner un ejemplo. Les va a decir esto. Dios aborrece a los gentiles. Los gentiles no tienen parte, no tienen lugar en medio del templo. Vosotros, los levitas, está todo lo que estoy viendo, ahí está en Ezequiel 44, de 6 al 10. Mejor lo citamos, fíjense, mejor citarlo y verlo. Dice, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario, para contaminar mi casa. Hasta acá nada más, y te explico. Ezequiel se levanta y dice, ustedes, al pueblo dice, ustedes lo que han hecho, no hay remedio, porque ustedes pusieron en el templo a gente incircuncisa. Y ahí te viene una pregunta, pastor, no entiendo la palabra circuncisión. La circuncisión era el pacto que Dios había establecido con Abraham, que todo hijo nacido en su casa, varón, a los 8 días tenía que ser circuncidado. Era una pequeña operación del prepucio del miembro viril del niño, y esto era una señal de que ahora era parte del pacto. Lo que está pasando acá es que esto señalaba, esto es mi pueblo. Pero Dios les había dicho, no solamente circuncidáis lo físico, circuncidáis el corazón. Era un llamado continuo que quiten el pecado, quiten de su corazón, rompan, quiebren, corten el pecado de su corazón. Pero te estoy contando ahora lo que Ezequiel está diciendo. Ustedes trajeron a gente impía, porque Dios estableció su pacto con su pueblo y ellos son parte del pacto de la circuncisión. Pero ustedes trajeron a gentiles que no son parte de este pacto, son incircuncisos. ¿Por qué todo esto me dices? Quizás estás preguntando. ¿Por qué todo esto estoy trayéndolo ahora en la predicación de Esteban? Para que veas lo fuerte que es. Esteban les está diciendo, incircuncisos de corazón. Y un día Dios trató a los levitas, ustedes trajeron a incircuncisos y ustedes pecaron.
O sea, Dios trata de incircuncisos a un pueblo que no es su pueblo. Y ahora al decirles, Esteban, esto a ellos, incircuncisos de corazón, ellos son su pueblo, el pueblo de Dios. Pero ustedes actúan así, como si no fueran su pueblo. Quiebran y no cortan el pecado. Incircuncisos de corazón, aman el pecado. Este pueblo está así. Esto es duro. Por eso les va a decir, fíjense, volvamos a Hechos capítulo 7, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Qué duro, ¿no? ¿Y por qué lo estamos hablando así de manera contundente? ¿Te das cuenta que el versículo 51 está entre signos de qué? De admiración. Y hay un signo de admiración, no es una sola una manera de hablar normal, sino se exclama, ¿no? Se dice con contundencia. Bueno, esto tiene que hacer con contundencia. Es así. Y le dice, incircuncisos de oídos. O sea, no hay forma. Oyes, pero eso no hace nada. Oyes la palabra de Dios. Una y otra vez oyes la verdad de Dios, pero no hace nada a tu vida. No corta nada. Fue duro. Y le dice, vosotros resistís. Y ahí es ponerse en contra. Y siempre dice, ¿no? Entonces su obstinado corazón los llevó a vivir de esta manera, resistiendo constantemente. Ellos de manera activa se opusieron al Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos, que ellos avivaban su corazón para ser opositores. Imagínate esto. O sea, no es un descuido que ellos se opusieron. No es que, no me di cuenta. No pensé que era tan grave. No es así. Ellos se obstinan. O sea, ellos planifican y se van contra la palabra. Este cuadro no ha cambiado. Porque tú sabes que lo que tienes que hacer. Tú sabes que te tienes que arrepentir. Y eso es lo que una y otra vez lo escuchas desde este púlpito. Y en las conversaciones personales, sabes lo que vas a oír. Y es así como estos hombres. ¿Cómo responden? Se rechazan, se resisten. No quiero. No quiero. ¿Te das cuenta que no es poco a poco? O sea, no vas a la cruz de Cristo, no te arrepientes porque no quieres. Y es como este cuadro de estos hombres. No quiero. Se obstinan, se resisten y quieren seguir viviendo en las tinieblas. Aman las cosas que hacen. Les deleita el pecado. Les fascina estar así. Gustan y no lo quieren dejar. Por eso están así, rebeldes. Se resisten siempre. Entonces no es que por descuido, sin querer, sino eran verdaderos antagonistas, obstinados opositores, se oponían con mucha energía, con prontitud, se atrevían a cuestionar. Pensaba, hermanos, esto es muy grave. No solo rechazar, sino activamente buscar el modo de oponerse a las verdades de Dios. ¿Cómo pasa esta dinámica en oponerse a las verdades de Dios? Bueno, nuestro corazón nos engaña muchas veces y tienes verdades que tienes que abandonar el pecado, no seguir haciendo esto. Pero tu corazón te dice, no pasa nada, no hay problema. ¿Acaso no estamos frente a la verdad, pero luego pasa un tiempo y nos disponemos a pecar? Los incrédulos que aman su pecado una y otra vez se oponen a la verdad de Dios, consideran lo que es la santidad como algo exagerado. ¿Escuchaste eso? Cuando oyen de la santidad y te dicen, esto es exagerado. Es que no se trata de nosotros. No se trata de mi criterio. No se trata del criterio de alguien. Se trata de Dios. Y Dios es santo, que pide a su pueblo santidad. Y punto. No es exagerado. Se trata del nombre de Dios. Podrían decir, es ridículo. Nadie vive así hoy.
Estamos en otro tiempo. Las cosas han cambiado. Cuidado con oponerte a Dios. Resistir. Sabiendo las verdades, resistir a Dios. Pensaba último, antes de ver algo más, a veces nosotros, Esteban acá está siendo el denunciado, ahora denuncia, pero lo que hace Esteban es denunciar el pecado, pero si te das cuenta, hermano, Esteban es un modelo que Dios va a usar ahora para algo más. ¿Sabes qué? Él no es como un esposo cuando ve a su esposa y le dice, esto hiciste mal y siempre hacen mal. O viceversa. O un hijo que le dice a su mamá, ves, siempre eres así. O un hijo, una mamá a su hijo. Sino, Esteban antes de la acusación o de mostrarle el pecado, les abrió la Biblia. Y les explicó la Biblia. Y luego les dijo el pecado. La verdad con amor se corrige, con verdad y amor se corrige el pecado. ¿Ves a alguien pecar? No saques la espada si no vas a explicar el texto. Explica y luego va a entender. O va a tomar otra decisión como estos. Rechazar. Pero se tiene que explicar. Mi amor, te he visto con esta actitud estos últimos días. Quizá tu corazón te esté engañando y este es el pecado que estoy observando de ti. Quiero abrir contigo la Biblia o recordarte este pasaje. Este pasaje dice así, así, así. Pero no actuamos así. Sacamos la espada y somos los primeros en querer clavarla y querer cortar a la persona y decir, ya ves, tú siempre. Así es el mundo. Nosotros debemos abrir el texto y explicar para que esa persona tome una decisión. Porque no está en ti ni siquiera el tratar de transformar a la persona. Solamente explicarla y mostrar el pecado. La persona va a tomar una decisión si querer seguir transitando sobre el pecado o aborrecer el pecado. Como ahora. Yo estoy explicando, pero yo no puedo tomar esa decisión por ti. Y sí te puedo decir el pecado y decirte que abandones el pecado, porque te va a matar el pecado. Esteban hizo eso. Esteban no les dijo y no defendió. Ustedes están hablando mal de mí, están diciendo que yo hablé mal de Moisés, yo hablé del templo. No es así, son mentirosos ustedes. Esteban se tomó tiempo para abrir y hablar desde el Antiguo Testamento y explicarles. ¿Quieres corregir una falta? Abre la Biblia y corrige la falta. Expone la Biblia. Porque no transforma tus criterios a la persona, sino la escritura es que le va a traer la verdad a esta persona. Bueno, Esteban, ahora fíjense el versículo 51, dice, vosotros resistís siempre, ¿a quién? Al Espíritu, como vuestros padres, así también vosotros. Esto les debió mover también, ¿saben por qué? Porque hace más de un mes, no, en realidad no, más de algunos años y unos meses, un hombre les dijo algo así. Y les dijo así, ¡ay de vosotros, escribas, hipócritas! ¿Se acuerdan quién les dijo eso? Jesús. Y Jesús les dijo así, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea, ustedes dicen, si hubiésemos vivido en ese tiempo, no hubiésemos pecado como nuestros papás. No, dice Jesús, ustedes hacen tal cual. Es más, les va a decir, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas,
y a ellos os mataréis y crucificaréis. O sea, Jesús les dijo, ustedes actuaron como vuestros padres. Pasa unos años, ahora hay otro hombre frente a ellos y les dice lo mismo. Actúan ustedes como vuestros padres. Me imagino todo lo que está pasando por su mente, por eso están airados. Porque cuando señalas el pecado al incrédulo, hay dos cosas que va a pasar. Dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará. Ellos son necios. Y la corrección, lo que va a traerles es furia, odio. Y esto es lo que está este cuadro. Ellos se opusieron a la verdad. En un momento, por ejemplo, ellos dijeron, ¿con qué autoridad haces? Le dijeron a Jesús. Se opusieron a la verdad. Ahora, hay algo interesante en medio de esto. ¿Sabes? Lo interesante es que dice Esteban, vosotros resistís al Espíritu Santo. No les dice, vosotros resistís a Cristo, sino al Espíritu Santo. Acá llega el punto donde se observa cómo Israel, de manera voluntaria, dio la espalda a Dios. Porque ves este cuadro. En el Antiguo Testamento, Dios era aquel que levantaba a un profeta para hablar a su pueblo. Si el pueblo no obedecía, ¿a quién rechazaba? Al Padre. Sígueme con esto. En el Antiguo Testamento, ¿a quién rechazaban? A Dios, al Padre. En el Nuevo Testamento aparece alguien en la escena, el Verbo encarnado. ¿Quién es? Jesucristo. Y Jesucristo les habló a ellos, pero ¿qué hicieron con Jesús? Lo rechazaron. No quisieron oírle. Y ahora, años más adelante, Cristo murió, resucitó y envía su Espíritu. Y está en su iglesia. Y ahora Esteban es el testigo. Él es instrumento del Espíritu Santo. Y por eso le dice, resistís al Espíritu Santo. O sea, Israel resistió al Padre, al Hijo y ¿a quién más? Al Espíritu. La obra que el Espíritu Santo quería hacer. Resistieron al Espíritu Santo. Vosotros, como vuestros padres, así también vosotros. 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y ahora sí pensamos un poco más rápido. Bueno, esta pregunta le está rediciendo ustedes, a ninguno, ustedes rechazaron. ¿A cuál de los profetas nuestros padres no resistieron? A todos los profetas, ellos resistieron, sus padres. De la misma manera, ellos lo están haciendo. Es más, dice el versículo 52, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y acá está entrando ya en el terreno donde está pisando Esteban lo que más le va a doler. Porque les está diciendo, vuestros padres mataron a los profetas, a los que hablaron del justo. Bueno, los profetas hicieron esto. Hablaron en nombre de Dios para que se arrepientan, pero a la vez todos los profetas hablaban respecto a algo del Mesías. Pero vuestros padres mataron a ellos. Así también vosotros. Eso lo dice el 52 al final. Habéis sido ¿qué? Entregadores y matadores. ¿Entregadores y matadores de quién? Del justo. De esto se trata el punto, hermanos. Esteban no está peleando por quién conoce mejor el Antiguo Testamento. Esteban no está peleando con filosofías y nada por el estilo. Esteban lo que está haciendo es defender y poner en el lugar que tiene que estar la Escritura para hablar de un mensaje, pero que ellos rechazaron. Rechazaron al justo. Esto es el punto. Hermanos, de cierta manera, no estamos para gastar tiempo con personas complaciendo sus razonamientos en preguntas seculares que va a quedar ahí nada más. Tenemos que ir a hablar del Evangelio y ser preciso y decir quién es Cristo. Ellos van a rechazar a Cristo o a aceptar a Cristo, pero no debemos estar rondando por otras cosas. Y acá Esteban les pone el punto, ustedes rechazaron, ustedes fueron entregadores y matadores.
Entonces, todos los que estamos aquí debemos analizar nuestros corazones. ¿De qué manera estoy recibiendo la verdad del Evangelio? ¿Se evidencia en mi vida que con prontitud me resisto a la verdad y me predispongo a pecar? ¿Eso se evidencia en mi vida? Escucho acá un ratito, salgo de la puerta, ni bien llego a casa o ni bien subo al vehículo y comienzo a pecar. Llego a mi casa y mi corazón me domina. Te predispones a pecar. Cuando saben que alguien va a venir a hablar contigo, te predispones a, no quiero saber, no quiero escuchar. Bueno, así andaban estos hombres, obstinados en sus corazones, orgullosos. Por eso el 53 decía, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no los guardasteis. No los guardasteis. Ustedes tuvieron la ley, la palabra, y no quisieron verla, no quisieron obedecerla. Solo cometieron pecado. Por eso te diría esto, amigo, abandona tu soberbia, que continuamente se levanta como una pared para resistir. Al contrario, llora y gime por tu pecado. Quiébrate, clama. Soy así, soy ese pecador, soy ese miserable, soy así, un engreído, soberbio. Así soy, Señor. Ten misericordia de mí. Debiese ser el clamor del que se arrepiente. Soy así. Y quiero recordarte algo más. Recuerda que no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Y una y otra vez vas oyendo. Hay una verdad. A mayor luz, mayor juicio. Y te estás cargando de más juicio. Pero sabes, puedes arrepentirte. Arrepiéntete. Clama al Señor. Arrepiéntete. Clama al Señor por perdón. Porque Él puede perdonar tus pecados. Quizás estás observando tu vida y estás viendo lo que haces, lo que deseas, lo que amas, dónde estás, que no te es difícil de dejar. No vas a poder dejarlo porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si estás entendiendo esto, entonces clama, perdón, perdón, Señor. Sálvame. Clama por perdón. Bueno, ese es el primer punto. El primer punto es Esteban mostró valentía y fue contundente al denunciar los pecados de sus enemigos. En segundo lugar, encaramos el segundo punto. La muerte del primer predicador y una escena gloriosa en el cielo. Ese es el segundo punto. Lo vamos a dejar acá. Vamos a parar. Porque creo que debemos analizar nuestro corazón. Y quiero que pienses eso. ¿Cómo estás con el Señor? Antes de ver a este mártir. Por eso lo ponía el primer predicador de la iglesia que muere por nombre de Cristo. Y lo dejamos expectante, ¿qué te parece? Hasta el próximo domingo. Vamos a orar.